Hola, soy Verónica Figueroa, directora del Instituto para la Integración del Saber de acá de UCASAL. Tengo el gusto de estar con Bernardo Brown, que nos visita. Bienvenido a la universidad. Bernardo es profesor de la Universidad Internacional de Tokio, cristiana. Y bueno, tenemos el agrado de conversar con él hoy para consultarte sobre tus proyectos de investigación, esto de raro de estudiar cristianismo en Asia, siendo que es un país, un continente con 5 o 7% de población católica. Bueno, contanos un poco tu recorrido académico, en qué consiste, por qué estás investigando esto. Bueno, gracias por la invitación. Estoy contento de estar de vuelta en Salta. Estudié Ciencia Política en la UBA y después, cuando me gradué, me fui a estudiar una maestría en Asuntos Internacionales en el New School en Nueva York. Y ahí es un programa interdisciplinario, había economistas, sociólogos, antropólogos, politólogos, pero lo que me gustaba a mí son las clases de los antropólogos, ¿no? Me interesó mucho la metodología, la idea de hacer trabajo de campo, y entonces me interesé en eso, y bueno, y después pude hacer mi doctorado en la antropología, que fui a otra universidad, un poco también en el estado de Nueva York, pero más a 250 kilómetros, que se llama Cornell. Así que hice mi doctorado en el departamento de antropología y ahí yo tenía interés en Asia y surgió la oportunidad de hacer un poco de trabajo de campo exploratorio, y después me gustó y pude seguir yendo allá. A la parte, lo que me interesaba a mí era la parte de lo que es el sur de Asia, que es digamos, lo que es India y los países alrededor de India, Pakistán, Nepal, Sri Lanka, Tu primer interés además no fue el catolicismo en realidad. ¿Cuál era el motivo? Correcto, sí. A mí yo estudié migraciones. De hecho, estaba en Estados Unidos, son muchos migrantes de América Latina, y trabajaba con inmigrantes indocumentados. Ese era mi interés. Entonces yo pensaba que iba a ser, mi plan era trabajar con inmigrantes indocumentados de América Latina en Estados Unidos, pero cuando fui a esta universidad, que es muy fuerte en Asia, era como que había muchos recursos y como que era muy interesante hacer cosas de Asia. América Latina no era tan interesante, y después me empecé a hacer algunos amigos y a interesar en todo. Sri Lanka es un país que era muy interesante para inmigración. Más o menos el 10% de la población vive fuera del país. Entonces es fascinante, ¿no? Cuando uno va a ir, casi todas las familias que uno conoce tienen 1, 2 o 3 miembros viviendo en Europa o en Estados Unidos o en Japón o en el muchos en el Medio Oriente también. Así que son como muy internacionales o transnacionales, ¿no? Van y vienen. Y bueno, y ahí estaba buscando con qué comunidad trabajar, y de repente surgió que estaba esta comunidad católica, ¿no? Y era un lugar, para mí, viniendo de Argentina, todo es muy nuevo, ¿no? Culturalmente, en términos de idioma, de comida, todo es muy diferente, pero cuando encontré la comunidad católica dije, acá es diferente, pero sé lo que está pasando, ¿no? Diferentes colores, diferentes estilos, pero un montón de cosas que entendía bien. Así que me empecé a interesar en la minoría católica en Sri Lanka, que son un 6% más o menos. Pero después me empecé a interesar en las minorías católicas en toda la región del sur de Asia y del sudeste asiático, que es comparable en India o Nepal, Pakistán. Son Bangladesh más pequeños, estamos hablando de 1-2% de minoría católica. En Sri Lanka es bastante, pues la población es pequeña, son unos 22 millones y 6-7% es, digamos, significativo. Y la migración decías que también afecta de alguna forma la configuración cultural ahí mismo en los lugares, porque la gente se va a estudiar y vuelve, no sé, pienso arquitectónicamente, traen modelos de otros lugares. Bueno, ¿no? Correcto. El motivo original que a mí me ha interesado, Sri Lanka, hay mucha gente que estudia migraciones porque hay muchos que se llama migración de empleados domésticos, básicamente, empleados domésticos y construcción. Muchos, si uno va, por ejemplo, si uno pasa alguna vez por un aeropuerto como Dubái o Doha, va a haber un montón de chicas de 16, 17 años que evidentemente como que no son así como muy internacionales, pero vienen directamente de pequeños pueblos que hay empresas que reclutan empleadas domésticas para ir a trabajar a casas en distintos países de
del Medio Oriente. Y eso se estudia mucho, porque hay muchos problemas, como se pueden imaginar, con estas chicas de 15, 16, 17 años que nunca salieron, nunca fueron ni a la capital de Colombo, y de repente viene un agente y les consigue un contrato, le consigue el pasaporte y las lleva directamente al aeropuerto y las mandan a una ciudad en otro país, ¿no? Así que eso no era la única narrativa que había. Y en el mundo católico, especialmente por conexiones a través de la historia, era que había sacerdotes de Sri Lanka que iban a estudiar a Italia. Como hay sacerdotes de aquí que van a estudiar a Italia, su máster, doctorado, además, y trabajan un tiempo allá. Entonces empezaron a hacer contactos con gente de sus pueblos de origen. Ajá. Entonces necesitaban primero gente para trabajar en algún hogar de ancianos, entonces le habían hecho un contacto. Esta en la década del 80 habían hecho esos contactos. Y eso se empezó a desarrollar, y bueno, era como relativamente fácil. Italia, un país que históricamente es de migración, ¿cómo se dice? Outgoing, saliente. Ajá. Gente que sale de Italia, bueno, con todos los inmigrantes que vinieron hacia Argentina o Estados Unidos, Italia no tenía política de inmigración. Claro. Entonces era muy fácil ir. A diferencia de otros países en Europa, era muy fácil ir a Italia en los 80 hasta los 90. Entonces toda esta gente empezó a ir, y son como que la comunidad católica monopolizó el ir a Italia. Hay al menos 30.000 católicos de Sri Lanka, que es la comunidad del sur de Asia, la más grande en Italia, son de Sri Lanka. Si uno compara, hay 1.000 millones de personas en India y 22 en Sri Lanka. Es muy significativo, ¿no? que haya tantos. Y bueno, empezaron a traer, culturalmente se empezaron a adaptar a cuestiones italianas. Claro. Entonces empezaron a construir casas, le dicen Italian villas, le dicen en Sri Lanka, y le hacen como unos portones grandes con unos leones, qué sé yo. Pero bueno, había gente que empezó a hacer una pequeña fábrica de queso, como mozzarella en Sri Lanka. Y empezaron a traer un par hay como restaurantes italianos, mucha pasta y demás, claro, en esta particular zona católica de Sri Lanka. O sea, hay como una incidencia cultural importante, cambios de hábitos. Y digo, la conexión con Italia y sobre todo con Roma, ¿no? Como centro católico tan importante. Pensaba también en tu estudio sobre la formación sacerdotal. Ahí el resultado de algunas de tus investigaciones que nos puedas comentar en relación a, bueno, por qué crece últimamente el catolicismo en Asia y cómo impacta también en la vivencia de la Iglesia Católica en Roma la presencia de los asiáticos. En los últimos años, el catolicismo en Asia ha estado creciendo de manera sostenida, no solo en gente que se convierte, pero también en vocaciones sacerdotales, monjas, chicas que quieren entrar en conventos, pero también otras en la educación, escuelas, universidades, hospitales, todo ha estado creciendo bastante. Y como decías antes, son poblaciones, si uno mira la población católica, es pequeña, uno puede decir casi insignificante. En algunos países estamos hablando de 1, 2, 3%. En Sri Lanka, en mi caso, eran 6%, que es una de las más grandes. Pero si uno mira esas estadísticas solamente, como que da como una visión no muy, ¿cómo se dice? No muy exacta de la realidad de la presencia del catolicismo en estos lugares. Cuando uno va, el catolicismo se siente mucho más de ese 6% o ese 3%. ¿Por qué? Porque hay hospitales, porque hay muchas escuelas, porque hay universidades. Todas estas instituciones siempre son muy prestigiosas, y todo el mundo, no importa su fe o su etnia, mucha gente desea acceder a ese tipo de instituciones. Con lo cual la Iglesia Católica ha hecho como un trabajo así específico que no apunta necesariamente a convertir gente, a tener más católicos, pero sí a tener más presencia en este tipo de instituciones. Y con lo respecto de Italia, que cuando yo trabajaba con esta gente que iba a trabajar a Italia, en un momento pasé 3 meses en Italia visitando algunos. Había muchos sacerdotes que yo conocía en Sri Lanka, ellos me ayudaban para hacer mi trabajo. Cuando volvía al año siguiente a visitarlos, decía, no, se fue, está en Italia. Entonces empecé a dar cuenta que hay un montón que se iban a Italia, o que, pero está el padre no sé cuánto que regresó de Italia. Entonces
Eso era también interesante. Volvían de Italia y trataban, por ejemplo, los que trabajaba en el seminario, estaban intentando introducir o cambiar, por ejemplo, ciertas prácticas de la dieta. Sri Lanka con mucho arroz, mucho curry, y estaba este sacerdote que había pasado muchos años en Italia y había regresado, y estaba de rector del seminario y decía, no, vamos a cambiar, vamos a comer ensalada. Entonces, y los estudiantes no estaban muy contentos yendo a Italia a visitar a estos sacerdotes. Me di cuenta que había muchos de Asia. Había muchos sacerdotes que venían de Sri Lanka, de India, de Filipinas. Países como Alemania tiene en este momento más del 20% de los sacerdotes vienen del sur de la India, vienen del estado de Kerala o de Tamil Nadu. Entonces es muy significativo esta migración de sacerdotes jóvenes que van a trabajar allá. Y me interesó también el tema de cuál era la recepción. Pensé que bueno, siempre hay problemas de discriminación con respecto a migrantes en Europa. Y qué recepción tenían los trabajadores religiosos que estaban allá. Y me sorprendió que era muy buena. Entonces empecé a preguntar por qué. Y bueno, pasaba que muchos de los... era interesante verlo en Italia, ver trabajar a los sacerdotes europeos y los sacerdotes asiáticos, porque tenían un estilo muy diferente de trabajo. Ellos estaban entrenados para ser líderes de la comunidad, ¿no? Para ser pastores. El entrenamiento pastoral era muy, muy preciso. Y del lado europeo se quejaban de que su entrenamiento teológico no era demasiado bueno. Claro. Pero los europeos, mi estereotipo era que les veía como que había vocaciones entre los europeos para ir al seminario. El interés que tenían era o académico, trabajar en teología, ser profesor en alguna universidad, o político, ser activista o organizar trabajadores, cuestiones sindicales, cuestiones de derechos humanos y más. Pero el trabajo de todos los días de un sacerdote, de un cura párroco, no era muy atractivo. Claro. Y para la gente de Asia sí, es muy atractivo. No es que era muy atractivo, era lo normal, era parte de su trabajo. Entonces ellos me decían como cuando llegaban a Italia les sorprendía, por un lado, que no hubiera gente en la iglesia, pero más les sorprendía que a los sacerdotes europeos parecían no preocuparles ese fenómeno, y ellos lo veían como, bueno, si no hay gente es culpa mía, ¿no? Si no viene gente a la iglesia, no decían que, bueno, que la cuestión política, el secularismo y demás, decían que, bueno, es culpa mía, que yo no estoy haciendo un buen trabajo como sacerdote. Y bueno, de a poco, como algunas cosas, cambiaba sustancialmente, pero se notaba la diferencia. Y vos estuviste en el seminario en Sri Lanka, ¿conocés el edificio? ¿Cómo es? ¿Cuántos seminaristas hay? Pensando desde una mentalidad occidental que acá son un problema los edificios, que actualmente están vacíos, ¿no? Y son más un dolor de cabeza para las congregaciones. ¿Allá cómo es? Bueno, es interesante. Ellos tienen el seminario de Sri Lanka, está en Kandy, es un pueblo de la montaña, un lugar muy, 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 muy bonito. Muy bonito, una montaña tropical, muchos cascadas y árboles de cocos, monos por todos lados. Es increíble el lugar. Y en Sri Lanka en general hace mucho calor, pero este lugar es en las montañas, con lo cual es un poco más fresco. Sí, es un lugar muy, muy privilegiado. En el año 1890, el Papa era León XIII. Él había decidido promover el establecimiento de seminarios en Asia. Había seminarios ya, pero no estaban muy bien coordinados, el nivel no era muy homogéneo. Entonces quería promover un seminario papal. Entonces hay un delegado apostólico, Zaleski se llamaba, que fue a Asia para hacer el seminario para India, pero él decidió que lo mejor era que no esté en India porque esté en Sri Lanka, lo cual era medio complicado llegar, porque había que tomar un tren y un barco y otro tren y después ¿cómo se llama? Una carreta para llegar al seminario, pero bueno, él decidió que era el mejor lugar y lo abrió ahí. Bueno, ahí funcionó de 1893 hasta 1955 el seminario papal para todo el sur de Asia. Toda la gente que quería ir al seminario de todo India, lo que es ahora Bangladesh o Pakistán o Nepal, todos iban a este seminario.
y hicieron un seminario espectacular, realmente. El edificio es como una universidad, muy bonito. Y bueno, y después de la independencia decidieron mudar el seminario a Pune, en India, que es donde está en este momento el seminario papal, y este pasó a ser el seminario nacional. Y el seminario nacional tiene más o menos 300 estudiantes. Imagínense, estamos hablando de una población de 1,5 millones de católicos. 1,5 millones de católicos tienen 300 seminaristas, así que es muy grande, muy popular. Después tienen seminarios menores en todas las diócesis y que están llenos siempre, y las distintas órdenes religiosas, casi todas tienen, o varias tienen también sus seminarios menores, y se distribuyen más o menos mitad y mitad entre los estudiantes, digamos, de clero secular y los religiosos que estudian ahí. Y también lo otro que es interesante es que no solo estudia gente de Sri Lanka, traen gente de otros países. Hay gente de India, de Filipinas, a veces de Japón, de Corea, de Indonesia, o de África, varios estudiantes africanos que van a estudiar también las órdenes religiosas, los llevan, y los formadores también. Y este origen así papal que decías del seminario, ¿no? Un seminario papal. Pensaba la vinculación quizás con el pontificado de Francisco, que se interesó mucho a esa vinculación, y por otro lado, que de alguna forma el catolicismo, más de la mano de los jesuitas, quizás converge ahí un poco de interés o de personalidad propia de Francisco, que ha puesto, sobre todo en el último viaje, ¿no? Tanta importancia. ¿Por qué crees que Francisco estuviera interesado? ¿Puede ser por estas razones? ¿Alguna más? Sin duda, él había un artículo en creo que es, no me acuerdo qué publicación de Crux creo que es, que decía el romance del Papa Francisco con Asia. Y es verdad, de alguna manera, si uno piensa, uno ve los viajes que él hizo, el esfuerzo que él puso durante sus años de papado en Asia. Por ejemplo, yo estaba en Sri Lanka cuando recién enero de 2015, que nombró el primer, ¿cómo se dice? El primer santo de Sri Lanka. Y bueno, ahí como hizo mucho esfuerzo por ahí, nombró muchos cardenales, por ejemplo, en el caso de Mongolia. Bueno, pero hizo muchos viajes a países que uno puede decir insignificantes. Mongolia es países con mucho menos de 1% de presencia católica. Pero bueno, él creyó que esto era muy importante. Y ahí no está claro cuáles son los motivos, pero está claro que, bueno, obviamente él como jesuita, y él, si no me equivoco, en su juventud su deseo era ir a Japón, ¿no? Los jesuitas tienen una presencia muy importante, ¿no? en Asia. De vuelta, no solo históricamente, pero también en términos de universidades y escuelas en el presente. Ayer charlábamos un poquito esto de que el interés también del Papa Francisco en Asia, si bien está el acuerdo con el gobierno, que fue un poco problemática la interpretación, porque por ahí se entendió que Francisco legitimaba el nombramiento de los obispos por parte del gobierno. Sin embargo, está otra intención de que Asia tenga una palabra también en la Iglesia Universal, ¿no? Como el grupo clerical y la comunidad en general puede también modificar de alguna forma la identidad católica de la universidad, porque era una voz que todavía no estaba del todo integrada, ¿no? Y sin embargo, en este último tiempo hemos llegado a tener un cardenal papabile, ¿no? Como Tagle de Filipino en la última elección. Sí, yo creo que él está muy consciente del crecimiento del catolicismo en Asia, es muy consciente de la importancia de mantener buenas relaciones políticas, diplomáticas con países donde, estamos hablando también de países donde los católicos son minoría, y en algunos países como hay movimientos muy nacionalistas, y que lo católico o lo cristiano en general se ve como algo, como una influencia extranjera. Claro. Entonces, poder mantener buena relación con todos los gobiernos es muy importante para poder defender también la seguridad de las minorías, Claro. católicas. Y uno de los desafíos es esto que vos señalabas de ser una religión extranjera, ¿no? Que para la comunidad local, por ahí eso es lo más difícil de incorporar, ¿no? Correcto, sí, eso ha sido un desafío que, si uno lo compara con otras denominaciones cristianas, bueno, el catolicismo en general ha sido
ha tenido más éxito en cuestiones como es de inculturación, claro, ¿no? claro. Bueno, históricamente desde los jesuitas siempre estuvieron intentando adaptarle, siempre creyeron fervientemente que la religión tiene que adaptarse al contexto cultural local, y otras denominaciones cristianas no lo hacen. Y bueno, a veces genera problemas. Ahora hay varios conflictos, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas denominaciones son como muy agresivas en términos de proselitismo, y obviamente a las otras religiones no les cae muy bien esa actitud. Bueno, entonces es un problema también que los católicos, que son católicos en muchos de estos países hace cientos de años, no caigan digamos, en la misma bolsa de esas formas agresivas de conversión o de tratar de captar nuevos fieles. Claro. Y actualmente hay una iniciativa de estudios católicos donde vos participás, que tiene un montón de actividades, conferencias, incluso podcasts. Contanos un poquito de eso, las publicaciones que tenés también. Bueno, eso surgió ahora exactamente hace 4 años, van a ser 4 años ahora, con un colega mío que es también antropólogo, ex seminarista francés, que surgió la idea de coordinar o de intentar hacer una red de académicos que trabajen en cuestiones relacionadas al catolicismo desde la perspectiva de las ciencias sociales. Las ciencias sociales y el catolicismo generalmente no se llevan demasiado bien, pero nosotros creemos que eso es como un mito, y que realmente hay espacio para examinar y para estudiar la realidad de las comunidades católicas desde la perspectiva de las ciencias sociales. Hay interés en teología asiática, hay interés en la historia de las misiones en Asia, pero nosotros creemos que también hay espacio para estudiar cuestiones que tienen que ver con la política, con cuestiones laborales, con cuestiones de vocaciones sacerdotales, como en el caso mío, cuestiones económicas, movilidad laboral, demás, que son interesantes para estudiar desde el punto de vista de las ciencias sociales en Asia. Otro comentario que iba a hacer era que, como volviendo a la idea de que solamente tenemos un porcentaje muy pequeño de católicos, eso hace también que haya una conciencia muy grande de ser parte de una comunidad. Si uno piensa en otros países que hay una mayoría católica, bueno, hay muchos católicos diferentes que creen en diferentes cosas o practican de diferente manera o tienen distintas posiciones políticas. Pero en estos países que son pequeños hay como una conciencia de cuando uno encuentra un católico hay una conexión ahí. Bueno, y en general han resultado como positivamente para mejorar situaciones económicas o para problemas políticos y demás, que siempre ha habido un apoyo muy fuerte en ese sentido. Sí, muchos han analogado de alguna forma el contexto socioeconómico, político de Asia con los países latinoamericanos. De hecho, la teología también, ¿no? Hay un analogado con la teología de la liberación en América Latina, por ejemplo. Y me contabas ayer que tenés idea de volver a Argentina. ¿Estás pensando en hacer algún estudio también más relacionado a América Latina, los museos? ¿Cómo sería el futuro acá? Bueno, hace un tiempo estaba intentando yo hace 21 años, 22 años que estoy viviendo fuera de Argentina, y mi carrera fue primero en Sri Lanka, porque ese era mi tema, pero después viví en Singapur 3 años, con lo cual ahí también había una minoría católica, entonces me interesé en trabajar en el catolicismo en el sudeste asiático, en Singapur y Malasia, y después por trabajo terminé en los últimos 7, 8 años trabajando en Japón. Con lo cual, si bien no es mi especialidad, también hay una minoría católica, entonces siempre me da curiosidad lo que sucede en Japón con los católicos. Entonces, de una manera u otra, como que me he conectado con distintas, con el sur de Asia, con el sudeste asiático y con el este asiático, en cuestiones que tienen que ver con el cristianismo y catolicismo en particular. Y ahora es un tiempo que, como decías, hay muchas similitudes, ¿no? Para mí personalmente, si yo pienso... Cuando primero fui a Asia, lo primero que me sorprendió fue que ver escuelas católicas, y nunca lo había pensado, pero claro, pensé, bueno, los misioneros jesuitas o de otras órdenes que vinieron a América Latina
también fueron a Asia. Y todos fueron como educados de la misma manera y tenían los mismos estilos arquitectónicos. Y uno ve ahora en las escuelas, tienen los mismos nombres que aquí. Y los uniformes de los chicos en la escuela son los mismos. Y uno ve un montón de cosas que son muy similares, ¿no? Entonces me dije, bueno, hay algo para esto. Hace mucho que me di cuenta que había una similitud entre Asia y América Latina a través de es como una globalización temprana, ¿no? Mucho antes de la globalización de fines del siglo XX, tenés una globalización dada por la religión, y en particular por otras religiones también, ¿no? Pero en particular por el catolicismo, ¿no? Entonces, bueno, hace mucho que estoy pensando en hacer algo que compare las dos regiones, y ahora surgió la idea de hacer un proyecto sobre museos misioneros, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, hubo muchas de las congregaciones misioneras que abrieron museos en Europa. Entonces enviaron un montón de los archivos, pero también un montón de la cultura material que habían encontrado o que habían desarrollado en estos lugares a esos museos en Europa. Pero después, en los últimos, en casi todos los países, casi en los últimos 40, 50 años, se empezaron a abrir museos en las ex misiones, digamos, en Argentina, en Perú o en Sri Lanka, en India, en Filipinas. Hay varios museos muchos museos católicos, misioneros, que se han abierto en estos lugares. Y lo que me interesa a mí es que, bueno, la narrativa es diferente, ¿no? La narrativa para un público europeo sobre misioneros europeos que fueron a Asia o a América Latina y regresaron es muchas veces relativamente heroica, relativamente de haber traído el cristianismo, pero también haber traído la modernidad y la ciencia, etcétera, etcétera. Pero desde la perspectiva de las ex colonias, la narrativa es necesariamente diferente, debe ser necesariamente diferente porque la gente lo ha experimentado de otra manera. Particularmente en Asia, si uno piensa, casi todos estos países fueron colonias hasta la década del 40 o década del 50, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces son historias independientes de 60, 70 años, son muy jóvenes, ¿no? Son países muy jóvenes, a diferencia de América Latina, que estamos hablando de 200 años, en estos países estamos hablando de 50, 60, 70 años, con lo cual está mucho más fresco las consecuencias positivas o negativas de las misiones o de la conexión de las misiones con los poderes coloniales. Claro. Y acá en Argentina, ¿vas a desarrollar algo de ese proyecto? ¿Cuáles van a ser los museos que vas a estudiar particularmente o tenés interés de hacerlo? La idea es poder trabajar con el Museo franciscano aquí en Salta. Empezar con el museo que tiene ya tiene una una colección súper interesante. Ayer estaba allí, estaba hablando con una de las personas que coordina el museo, y es un museo muy etnológico, que yo como antropólogo me interesa esa parte. Hay otros museos que se dedican al arte sacro, pero este museo tiene parte de arte sacro, pero tiene mucha parte etnológica. Y qué es lo interesante de mostrar aquí, por ejemplo, hay una sección que tiene diferentes elementos tecnológicos que habían traído los misioneros, desde un grabador a un proyector, y ese tipo de cosas me pareció fascinante. Había una nota levemente desconectada, pero hay un sacerdote que yo conozco grande en Sri Lanka, y le preguntaba qué conexión tenía. Él había crecido en una zona no católica cuando era chico, en la década del 40 en Sri Lanka, y le preguntaba qué relación tenía él con la religión cuando era chico, y él me decía, no, para mí la religión cuando tenía 10 años era sinónimo de entretenimiento. El catolicismo, ¿por qué? Le decía, porque el misionero italiano que trabajaba acá tenía un generador eléctrico, y era el único lugar que había electricidad en el aldea donde vivíamos. Entonces
a las 5 de la tarde se acababa la vida, pero en la iglesia había luz, entonces podíamos leer y hablar con otra gente, y era como era fascinante. Y bueno, de ahí había surgido su vocación sacerdotal de alguna manera por las cuestiones tecnológicas que a él lo asociaba con entretenimiento en Sri Lanka. Y eso ayer mirando justamente el proyector, los grabadores, los discos que tenían, que habían traído los misioneros, me acordé de esa anécdota, ¿no? Está buenísimo el ejemplo, porque bueno, las órdenes religiosas sobre todo, ¿no? Han tenido una gran influencia en la cultura, con una perspectiva de teología práctica, claro, podríamos decir, muy integrada a la vida humana, ¿no? A diferencia por ahí de una perspectiva más descendente, de inculturación de arriba hacia abajo, acá claramente han convivido con la gente, trayendo justamente un diálogo, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me llamó siempre mucho la atención en Sri Lanka, pero creo que se puede generalizar a otros lugares de Asia, que no había, cuando hablaba con el seminario, cuando hablaba sobre las vocaciones y sobre qué fue lo primero siempre he entrevisto a muchos seminaristas con respecto a cuál es el origen de su vocación. Y nunca había una noción de un llamado. Me desperté un día y me sentí que esto era lo que tenía que hacer y me di cuenta que el resto de mi vida, como que un proceso mucho más lento, y era como, era divertido porque, acá me gustaba, tenía amigos y era un lugar cómodo y me sentía a gusto, y de a poco me fui convenciendo de que esto era para mí, pero no había esa narrativa de revelación de que un día lo sentí en la y todo lo otro que no hay es una separación clara entre motivos espirituales y motivos materiales. Claro. En otros lugares del mundo, si uno tiene en cristianismo en general, no solo el catolicismo, pero los motivos materiales son motivos negativos, motivos que hay que rechazar, que hay que realmente buscar solamente en lo espiritual, lo puro. Y allá era como muy natural hablar de, que era un lugar que comía mucho mejor que en mi casa, que a veces no había mucha comida, entonces, obviamente ese no es el motivo porque uno es sacerdote, pero sí es el motivo por el que no estaba mal visto, digamos. Sí, pero el motivo por el que uno ingresa al seminario no tiene nada que ver con el motivo por el cual uno es ordenado sacerdote. Claro. ¿No? Lo que pasa en esos 6 o 7 o 10 años es lo importante. El motivo por el que uno llega, como que decimos, es importante. A veces llegaban la mayoría de los seminaristas comienzan a los 15 o 16 años, y la mayoría también dicen, pero la verdad que no sabía mucho qué significaba ser sacerdote, ir al seminario. Fui porque me gustaba. O, por ejemplo, tienen muchos... las instalaciones deportivas son siempre muy buenas en todos los seminarios. Entonces siempre cuando llego yo me dicen, ¿y qué necesitas? Necesitamos pelotas, necesitamos, o ya en Sri Lanka juega mucho al cricket, necesitamos bases de cricket. Bueno, ahí compré un par de bases de cricket nuevos. Entonces siempre juegan con cosas no muy buenas, pero el seminario siempre tiene... una experiencia también muy de congregación religiosa, ¿no? Pienso en los salesianos, por ejemplo, en el famoso patio salesiano y demás, que al inculturarse ahí, también habla mucho de la teología que tienen, ¿no? Una teología más comunitaria, me parece, y no tan individualista, quizás, donde todo pasa por la comunidad, ¿no? Entonces la vida de la comunidad es tan significativa para el despertar, si se quiere, o acompañar esa vocación, ¿no? Bueno, Bernardo, 1.000.000 de gracias por haber compartido esto un poquito más. Me alegra que te tengamos en Salta, que esté la posibilidad de tenerte más seguido. Gracias por ayer también haber participado en una clase de ecumenismo y diálogo interreligioso, así que los alumnos también muy agradecidos. Y bueno, seguiremos el diálogo en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero estar de vuelta acá pronto en Salta. Dale, buenísimo.